final estamos en la era de los datos también, ¿no? Y la cultura del dato, y al final, pues bueno, pues cuando hablamos, nuestras afirmaciones son más contundentes y están respaldadas por datos, ¿no? Y en el caso de Silvia siempre es así, con lo cual, pues bueno, también es un gusto doble, ¿no? Escucharla y ver sus conclusiones. Hola Muchas gracias, Isabel, te has Yolanda. puesto muy guapa para salir en la foto. No, que va, que estaba corriendo por aquí para acá. No llegaba, me había apuntado, pero no había llegado a sentarme. Muy bien. Pues nada, un minutito más por aquello de llegar a las 05 y empezamos. Pues nada, pues ahora ya sí, 05 en punto, así que muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí, por responder pues también a todas las iniciativas que hacemos desde Professional Women Network. Al final yo siempre dedicaba unos minutillos a presentar la asociación, pero ya os empiezo a ver a todos como amigas y amigos que ya nos conocéis, con lo cual pues ya las palabras sobran y si alguien está interesado en saber algo más de la asociación y de Professional Women Network y nuestras actividades y proyectos, no tiene más que preguntar. Pero yo hoy no voy a quitar ni un minuto más bueno, pues a una persona que con toda generosidad pues lleva ya algunos meses participando con la asociación y compartiendo su experiencia, sus análisis, su visión. El día que tuvimos la primera charla, Silvia, pues tú me decías que eras una apasionada de todos estos temas y que efectivamente pues el tema de la mujer y tanto en el mundo laboral como en la sociedad, pues es un tema que para ti es un continuo de análisis y de investigación, ¿no? Vas a compartir hoy con nosotros con un título súper atractivo que es ¿por qué las mujeres no ascienden en la pirámide corporativa y qué hacer para conseguirlo? Tienes un libro que también estás en todo tu derecho de hacer ahora todas las alusiones que quieras, porque además creo que es un libro que merece la pena pues, tener en cuenta y leerlo porque aportas un montón de ideas basadas en estudios que ha realizado. Es la hora de las directivas, con lo cual también queda dicho. Silvia, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento compartido que seguro que nos hará crecer. El tiempo es tuyo y yo me callo ya, las demás también quitamos el micrófono. Las cámaras no te molestan, ¿no, Silvia? Así nos vas viendo No, y... no, que va, no. No, porque voy a compartir pantalla. Bueno, oye, muchas gracias, Yolanda, por tus palabras tan estupendas y tan amables. Y bueno, pues gracias a todos los que estáis aquí. Y voy a compartir mi pantalla, que espero que se vea bien. A ver si la puedo por completa. Vale, se ve bien, ¿no? Se ve completa, ¿no? Está bien. Vale, ok. Sí, Bueno, pues perfecto. vamos a hablar de esto, ¿no? De por qué las mujeres no ascienden a la pirámide corporativa y qué hacer para conseguir que esto funcione, ¿no? Yo en un segundo me presento. Arriba es donde he estudiado y abajo donde he trabajado durante casi 30 años. Las primeras dos son muy conocidas. 20 años las siguientes son pymes. Soy consejera de una empresa del fondo QT y ahora pues me dedico a Promising Women y soy Executive Coach para la Universidad de Columbia. Promising Women es esta empresa que lo que quiere es apoyar el avance de las mujeres, ¿no? Las empresas a título personal. Y trabajamos con todos estos tipos de clientes. Bueno, y sin más, yo lo primero que quería hacer era preguntar vuestra opinión. ¿M? ¿Qué creéis que es lo que dificulta la carrera de las mujeres? Entonces, aquí tenéis que escoger una causa, ¿no? ¿Qué crees que es lo que más dificulta la carrera de las mujeres? Maternidad, falta de ambición, papel en la sociedad, dificultades por ser mujer, otro tipo, o realmente no existen dificultades específicas por ser mujer, ¿no? Y me gustaría que, bueno, pues que opinarais. Podéis hacer un voto, ¿no? Tenéis que pensarlo un poco y votar. Yo voy a esperar a que votéis. Me parece que había no sé cuántas personas, vamos, tiene que incorporarse más, supongo, pero voy a esperar a que terminen las barras y cuando sea así compartimos los resultados. Está respondiendo. Vale, estoy esperando a ver si hay más respuestas. Yo creo que, a ver, ¿algo más? No, yo creo que ya podemos ver más o menos lo que habéis respondido. Vale, voy a compartir los resultados, ¿no? Bueno, pues la mayoría de vosotros, un 60%, pensáis que hay ciertas dificultades
pues por ser mujer, ¿no? Lo que ponéis, sesgo, perjuicio, etcétera. Luego, el segundo factor más importante es la maternidad, habéis dicho un 27%, y después falta de ambición, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que opináis las personas que estáis aquí. Vamos a, bueno, pues vamos a ver un poco lo que yo os propongo, ¿no? Lo que yo creo que sucede, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo quiero presentaros a Cristina. Cristina es una chica lista, es una niña normal, es una chica lista, ¿no? Que crece en una familia y esta familia pues la educa y entre otras cosas pues le dice a Cristina, Cristina, pórtate bien, Cristina, sé obediente, Cristina, estudia, Cristina, saca buenas notas, no metas bulla y sé buena niña, ¿no? De hecho, hay varios estudios que nos dicen de varios miles de mujeres, sobre todo relacionados en Estados Unidos, que nos dicen que el 86% de las mujeres dijeron que crecieron enseñándole a que fueran agradables, ¿no? El 86% dijo esto, pero solo un 34% dijo, a mí me enseñaron a que compartiera mi opinión. De otro estudio de varios también miles de mujeres, de orden de 3.000 mujeres en Estados Unidos, solamente el 20% dijo, a mí me enseñaron a generar confianza en mí misma, creciendo de esa forma, ¿no? Hay estudios que nos dicen que desde que los niños son bebés chiquititos o incluso estando embarazados, hablamos distinto a los bebés, niñas que niños, ¿no? A las niñas las acercamos más al cuerpo, somos más dulces, las acariciamos y un poco susurramos cuando les hablamos. En cambio, los niños, los bebés cuando son varones, los agarramos un poco más lejos, con una voz más recia, damos más palmadas, o sea, tenemos un comportamiento distinto hacia los niños y niñas desde que son muy, muy, muy chiquititos, ¿no? Cristina pues va a ir al cine, va a ver unas películas, va a ver vídeos, va a leer unos libros y en estos libros resulta que la mayoría de los personajes son masculinos. Hay el doble de personajes masculinos que femeninos. Hablan el doble también. Y generalmente los villanos suelen ser personajes masculinos, que aunque sea algo negativo es una posición de poder. Si miramos y analizamos un poco más, veremos que los personajes masculinos suelen ser personajes fuertes y depredadores fieros, ¿no? Estamos hablando pues, de leones, dragones, caballos, tiburones, etcétera. Y los personajes femeninos en general son mansos y domesticados. Hablamos de una cerdita, una conejita o una gallinita, ¿no? ¿Qué más cosas? Pues Cristina va a jugar con unos juguetes que están mucho más diferenciados por sexo hoy día que hace 50 o 30 años atrás, según nos dicen todos los estudios, ¿no? Y Cristina, por el hecho de ser niña, tiene menos probabilidades de jugar con juguetes que desarrollen su capacidad espacial, como por ejemplo Lego. Esto que os pongo aquí es un ejemplo real, es el juego de las parejas al que jugaron mis hijos cuando éramos pequeños, cuando eran pequeños y que hemos jugado cientos de veces. Si veis ahí, os fijáis un poco, veréis que los roles de los hombres son el economista, el científico, el dentista, el astronauta, el ingeniero informático, el astrónomo, etcétera. Y los roles de las niñas, las profesiones de las niñas es la bibliotecaria, la florista, la azafata, la niñera y la peluquera. Esto es un juego real. Bueno, y entonces también vemos en el colegio que los estudios nos dicen que los profesores dedican más tiempo a los chicos que a las chicas. Estos estudios, incluso sabiendo los profesores que les están grabando y están anotando los temas, no pueden evitar hacer más caso a los chicos cuando levantan la mano que las niñas. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que hay un estudio de la Universidad de Stanford y de Nueva York que nos dice que, de 2017, muy reciente, que nos dice que las niñas y los niños a la edad tan temprana de 6 años, ellas ya no se consideran súper listas y tienden a aplicar este calificativo más a los niños. Y de hecho, se alejan de juegos que se supone que tienes que ser muy listo para participar, las niñas se empiezan a alejar. Cristina sigue creciendo, ¿no? Llega un momento de entrar a la universidad y se plantea qué carrera puede hacer. Aquí hay un tema muy importante que se llama, un fenómeno en las ciencias del comportamiento llamado la amenaza del estereotipo. Lo veis ahí, the stereotype threat. Esto consiste en que un individuo, por el hecho de pertenecer a un grupo, corre el riesgo de comportarse como se espera que lo haga ese estereotipo. Por ejemplo, el ejemplo que os traigo aquí es que si tú coges unos estudiantes, chicos y chicas, y les vas a hacer un examen de matemáticas, y antes de empezar ese examen circulas un papel que dice los chicos suelen hacer mejor los exámenes de matemáticas por esto y por esto, y las chicas sacan peores notas. Y haces ese examen, efectivamente, los chicos sacan bastante mejores notas que las chicas, que es lo que veis ahí, esa diferencia de raya azul con la roja de 11,28 versus 6,87. Por el contrario, si no pasas ese papel o pasas el contrario, las chicas sacan mejores notas, ¿no? Entonces, este comportamiento existe, ¿no? Eh, en la universidad vamos a ver algo similar, ¿no? Hay otros estudios, un estudio también en Estados Unidos, la Universidad de Harvard, que nos dice que
a 130 laboratorios de profesores de ciencias, pues de física o de química, se les envió un currículum ficticio. Y este currículum a la mitad se le puso el nombre de chica y a la otra mitad el nombre de chico. Y el currículum era el mismo. ¿Qué pasó? Pues que los profesores sistemáticamente contratarían más al chico. Dirían, queremos este estudiante en nuestro laboratorio. Le pagarían más dinero que a la chica y estaban dispuestos a darle más mentoring y le consideraron más competente, siendo el mismo currículum. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, con todos estos factores, es difícil que Cristina se meta en una carrera científica, una carrera de las llamadas STEM, ¿no? Pero no obstante, Cristina es una chica lista y es muy trabajosa y estudiosa y seguro que saca muy buenas notas y estará realmente en el cuadro de honor de la universidad. Y este es el cuadro que vemos en nuestro país, ¿no? Las mujeres desde hace ya 10 años son el 58% de los universitarios. Sacan mejor nota de media en el grado que los hombres, un 4% mejor, pero únicamente un 36% estudia las carreras científicas de STEM, ¿no? De Science, Technology, Engineering and Math. Bueno, al final Cristina va a entrar en una empresa y Cristina tiene ambición. Cristina es una chica lista, una chica capaz y quiere subir, ¿no? Y tiene ambición, como nos demuestran un montón de estudios. Os nombro quizá el mayor, un estudio de Hayes en España precisamente del año pasado, de 2020, realizado con 4.300 personas. El 88% de las mujeres declara que quiere acceder a posiciones directivas y un 92% de los hombres dice lo mismo, prácticamente igual. Tenemos estudios de Bain, de PwC, de KPMG, etcétera, que nos dicen lo mismo, que la ambición de las mujeres en alcanzar puestos directivos es muy similar. Y si nos vamos a las mujeres de alto rendimiento, es aún mayor. Bueno, entonces Cristina empieza a trabajar y al cabo del tiempo, al cabo de unos años, pues se da dando cuenta que no es tan fácil, ¿no? En las reuniones, pues a lo mejor no tiene tanta capacidad de hablar. Dice algo y a lo mejor no le hacen tanto caso. Lo dice otra persona, generalmente un compañero, y a lo mejor se le recibe mejor, ¿no? Cuando empieza a buscar sus asignaciones o recursos, etcétera, se da cuenta que no la cogen tanto, ¿no? Sino a sus compañeros. Hay estudios, hay un estudio muy famoso en MIT, por ejemplo, que nos demuestra que las profesoras tenían mucho menos recursos que los profesores, por lo estudiaron ellos mismos. Tenían despachos más pequeños, tenían menos dinero para sus estudios, tenían menos ayudantes, etcétera, ¿no? También le va a pasar a Cristina pues, que en algunas reuniones no la dejan hablar simplemente o no las llevan a las reuniones importantes, ¿no? Cuando le dan feedback y las evaluaciones lo hace bien, porque ella es una chica capaz, una chica lista y lo hace bien. Pero a la hora de evaluar ese potencial, es un potencial que no está tan claro, ¿no? El feedback que le dan suele ser un poquito más vago y más bien basado en temas personales. Por ejemplo, hay un estudio realizado de nuevo por Harvard que nos dice que de 200 evaluaciones, a un 76% de las mujeres se las calificó como demasiado agresiva, un 76% versus un 16% de los hombres. Con todo esto, es posible que Cristina empiece a flaquear su confianza. Tenemos un estudio de PwC de 3.600 personas que nos dice que el 67% de las mujeres declara que necesita más confianza para poder llegar a puestos de liderazgo. Y al final lo que nos sucede son estos números que os pongo aquí. En un estudio de Bain del 2018, de 1.500 personas, hombres y mujeres, al empezar en una empresa les preguntan, ¿cuál es tu ambición de llegar a los puestos directivos? ¿No? Y ellas dicen un 43% que quiere llegar y los hombres dicen un 34%. Pero conforme van pasando los años, cuando tienen ya más entre 2 y 4 años en la empresa, esa ambición cae. De las mujeres, ese 43% ha pasado al 16%, se ha reducido un 60%. En cambio, esa ambición de los hombres se mantiene constante. Y la confianza de ellas en que pueden llegar a esos puestos ha caído a la mitad, mientras que la confianza de ellos solo cae un 3%, se mantiene constante. Algo está pasando aquí, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y Cristina va a conseguir llegar a esos puestos directivos que ella quiere, a los puestos más importantes de su empresa? Pues Cristina tiene que hacer muchas cosas. Primero tiene que gestionar su carrera profesional. Y esto es importante porque a las mujeres les cuesta promocionar sus logros y no gestionan tanto su carrera profesional. Únicamente de entre las mujeres jóvenes en torno a un 5 o 10% dice que la gestiona, ¿no? De hecho, tenemos un estudio creo es de Price, un estudio de Price que nos dice que el 44% de las mujeres, un estudio de 3.600 mujeres, el 44% de las mujeres dice que su duro trabajo, lo mucho que trabajan, los resultados que sacan, debería de ser una muestra para sus jefes
de que tienen aspiraciones a promocionar y que esos jefes deberían acercarse a ellas con ese propósito. Un 44%, o sea, casi la mitad de las mujeres están sentando esperadas a que vengan y le digan, oye, Cristina, ¿quieres promocionar? En vez de ir y pedirlo. Cristina tiene que hacer networking, necesita conocer personas, necesita mentores y sponsors que la apoyen, ¿no? Y esto es difícil. En primer lugar, los horarios a los que se suele hacer este networking, para ella son difíciles si tiene obligaciones familiares. Muchas veces se hacen en entornos masculinos, pues a lo mejor en un partido de fútbol o en una cena que ella, pues a lo mejor no suele ir, ¿no? Eh, y además puede que le falte cierta confianza o conocimiento de cómo hacer esto. De nuevo, un estudio de PwC, con este estudio que os he comentado, con 3.600 mujeres, el 92% de las mujeres dice que no se encuentra con confianza suficiente como para buscar un sponsor, alguien que apueste por ellas y las ayude. Y el 75% dice que no tiene la confianza suficiente para buscar un mentor, alguien que las oriente en su carrera profesional. Cristina además tiene que gestionar su imagen. Ella necesita visibilidad, necesita que la conozcan y exposición, ¿no? Pero va a tener determinados problemas porque ella, que es una mujer asertiva, probablemente este feedback que va a obtener es el de demasiado agresiva, que hemos comentado antes, y que no le va a ayudar. De hecho, otro estudio de Harvard nos dice que las mujeres que son líderes, que muestran un comportamiento asertivo o líder, sufren más rechazo de sus colegas que el resto, y especialmente de otras mujeres. Y esto es importante porque esas mujeres que sufren ese rechazo tienen menor satisfacción del trabajo y mayor propensión al abandono, ¿no? Además, por esta época de su vida, pues Cristina ya es madre, ¿no? Y esto, pues, bueno, pues le va a suponer un desafío más a la hora de realizar su carrera. Pero esto no le va a parar a Cristina en su carrera. Quiero aquí daros bastantes datos. Uno es que en nuestro país, según el INE, en 2019, únicamente el 14% de las mujeres trabaja a tiempo parcial para atender a sus hijos. Un estudio de Closing Gap, que es una organización que quizá conoceréis, fundada por Marieta Jiménez, la presidenta de Merck, nos dice que solamente el 22% de las mujeres abandona su trabajo para dedicarse a sus hijos y este abandono no es permanente. El 70% lo hace durante menos de un año. Es más, si es una mujer que podríamos considerar de alto rendimiento, como puede ser Cristina, y esto lo podemos ver, por ejemplo, las estudiantes de Harvard o las mujeres que tienen mejores calificaciones, únicamente un 10% abandona la carrera para cuidar a sus hijos. Así que Cristina no va a dejar la carrera. Probablemente le suponga mayor dificultad, pero no lo va a dejar. El caso es que Cristina mira hacia arriba y dice, lo voy a conseguir yo, voy a llegar a ese comité de dirección y lo que ve es un mar de corbatas. Y Cristina empieza a pensar, bueno, que a lo mejor tengo alguna dificultad superior, ¿no? Que no estoy viendo que mis colegas masculinos. Y esto puede que al final haga mella en su motivación, en esas ganas de subir la escalera, ¿no? Y esto es lo que nos dicen las cifras. En España, en los comités, en las grandes empresas, en los comités de dirección, únicamente un 16% son mujeres. De esas grandes empresas, únicamente un 3% son CEOs. Y si vamos a empresas medias, solamente un tercio son directivas. Entonces, bueno, pues me gusta ver en vuestra propia experiencia, si sois mujeres o lo que hay, o no, lo que hayáis observado, ¿no? ¿Qué aspectos de la carrera de Cristina creéis que a ver, perdón, creéis que pueden afectar a las mujeres? Entonces, a mí me gustaría que opinéis aquí, ¿vale? Y esta pregunta tendría que ser múltiple. O sea, podríais escoger todos estos aspectos, ¿no? Oye, pues yo tengo una educación similar a la que comentas, falta de confianza, insuficiente networking, una imagen profesional pues que a lo mejor no ha resultado todo lo convincente, falta de gestión de carrera, menor valoración de la que me correspondería, dificultades de acceso a oportunidades, falta de flexibilidad, falta de motivación o ninguno de todos ellos. Yo no he tenido ni he observado ninguna de estas dificultades, ¿no? Entonces, es múltiple, podéis escoger varias respuestas o la última decís, oye, a mí esto ni lo he visto ni es mi historia, ¿no? Vale, estáis votando. Como es múltiple, pues se tarda un poco más, así que voy a esperar un ratito a que se dejan de mover las barras. ¿Algo más? Habéis votado 14 personas, no sé si queréis votar más porque estáis 20 y pico, me pareció ver antes.
Bueno, creo que voy a finalizar la votación porque no veo que se mueva más y voy a compartir los resultados. Vale, ok. Compartir los resultados, muy bien. Bueno, pues de estas 14 personas que habéis votado, mucho, un 70%, ha pensado que ha experimentado o ha visto menor valoración de la que le correspondería. Y el siguiente, como veis, es dificultades de acceso, oportunidades, etcétera, el 64%, y la otra, falta de confianza, que es un tema muy común en la mujer profesional, un 57%. Bueno, pero y el siguiente, que también es bastante relevante, esa falta de gestión de carrera, la mitad, un 50%. El resto tiene menos importancia, ¿no? O sea, también veis que también hay votaciones, pero no tanto. Y nadie ha dicho, no, yo nada de todos ellos, ¿no? Nadie ha dicho eso, ¿no? Vale, muy bien. Pues vamos a seguir ahora, voy a dejar de compartir los resultados y vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces, al final, toda esta historia que os he ido contando con datos, ¿no? ¿Por qué no llegan las mujeres? Yo sostengo que no llegan por estos tres elementos, ¿no? Por estos tres factores. Uno, porque el entorno que nos rodea no es imparcial. Es un entorno que contiene lo que llamamos sesgos de género, que no operan de forma favorable para las mujeres, ya ahora lo vamos a ver. También debido a esa educación y esa socialización que os decía, si lo pensamos, el hecho de que nos digan no hagas bulla, pórtate bien, sé buena, esto, etcétera, que está fenomenal. Lo que pasa es que puede entrar en conflicto con comportamientos después que son importantes en la empresa, como ser asertivo, expresar la opinión propia, saber llevar la contraria, hablar cuando hay conflicto, etcétera, ¿no? Y este entorno nos genera falta de confianza. Y entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres no compiten en igualdad de oportunidades. Y esto lo vamos a ver un poco más en detalle. En segundo lugar, derivado en gran parte de esto, es que en general, no, por supuesto, siempre hay excepciones, pero generalmente las mujeres gestionan menos tres herramientas que son clave para subir en la empresa. Uno es esa gestión de carrera. Tú tienes que gestionar activamente tu carrera para llegar a los objetivos que deseas, ¿no? Esas relaciones de empresa, ese networking que es tan importante y esa imagen profesional, porque tú necesitas visibilidad. ¿Y qué pasa? Que si esto no está bien gestionado, conducen a que cuando se buscan directivos no se encuentran candidatas. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia necesaria o la formación necesaria, porque no han gestionado su carrera en ese sentido, porque no tienen personas que aboguen por ella, porque no tienen esos sponsors, esos mentores que las aconsejen y porque a lo mejor no las conocemos, porque no tienen visibilidad suficiente o esa imagen que tienen no es la adecuada y por eso no encontramos candidatas. Y por último, es verdad que hay un porcentaje de mujeres que tiran la toalla. ¿Por qué? Porque esa oferta que hay en la empresa no es suficientemente atractiva para ellas, porque no hay elementos que las impulsen ni que las retengan, ¿no? ¿Qué las puede retener? Una flexibilidad suficiente para compatibilizar sus intereses personales y profesionales. Y algo que las impulse es una motivación, una fuerte motivación para seguir en la escalada a pesar de todas las dificultades. Y al final, ellas tampoco quieren. Entonces, yo quería detenerme un poco en lo que os he comentado, ¿no? En la caja de Pandora. Yo lo llamo la caja de Pandora porque es la madre de todos los males, ¿no? Que son los sesgos de género. Y os tengo que contar aquí, aunque sea muy resumidamente y rápidamente, en qué consiste esto, ¿no? Esta es la teoría del proceso dual de pensamiento, que existe hace más de 70 años y que la hizo muy famoso Daniel Kahneman, que sabéis que fue el premio Nobel de Economía del 2002. Bueno, esta teoría lo que dice es que tenemos dos cerebros, dos sistemas en el cerebro, el sistema 1 y el 2. El 1 es rapidísimo, es intuición, es instinto, no nos damos cuenta de que existe, pero toma el 95% de las decisiones que hacemos continuamente. ¿Y por qué? Porque funciona a esa velocidad que tenéis ahí a 10 millones de bits por segundo. Es instantáneo y no nos damos cuenta. Y este sistema lo necesitamos porque tenemos tal cantidad de información abrumadora que si no lo tuviéramos nos explotaría el cerebro. Y funciona muy bien la gran mayoría de las veces. Luego está el sistema 2, que es el neocórtex, que es el racional, lento, perezoso, ¿no? Esto es con lo que tú te identificas con un yo. Cuando piensas quién soy yo, es el sistema 2 el que está actuando. Pero como es mucho más lento, como veis ahí a 50 bits por segundo, que es una diferencia abismal, solamente está a cargo del 5% del tiempo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que saber es que el sistema 1 utiliza atajos cognitivos, cosas rápidas que le llevan a dar una respuesta bastante buena y suficientemente aceptable a corto plazo, pero a veces no es exacta y eso se llama heurística. Entonces, esos atajos cognitivos son, por ejemplo, la intuición, el instinto,
hacer algo a ojímetro, etcétera. Y por supuesto, los estereotipos. Los estereotipos es uno de esos uno de esos atajos cognitivos que utiliza el sistema 1. Entonces, ¿cómo son los estereotipos de género? Pues son así. El hombre el estereotipo que tenemos es dado a la acción, es decir, am, que toma decisiones, que es analítico, que es resolutivo y que es racional, etcétera, ¿no? Y el estereotipo de la mujer es comunitaria, es decir, preocupada por la comunidad, que es sensible, que es amable, que es deferente, etcétera, ¿no? Los estereotipos de género tenemos que saber varias cosas. Uno, que son muy constantes a lo largo de todas las culturas. Se han hecho estudios en 25 países y sale prácticamente igual. Segundo, son muy resistentes en el tiempo. Los estudios que se han hecho a 10 años, 25 años, etcétera, siguen saliendo estos estereotipos. Y tercero, muy importante, que nos afectan a todos, tanto como hombres como mujeres. Los estereotipos los tenemos todos, los tengo yo, los tienes tú y cualquier persona que tú puedas conocer, seas hombre o mujer. Entonces, ¿cuál es el problema? El estereotipo de la mujer es fenomenal, ¿no? A mí me encanta ese estereotipo, preocupada por la comunidad. El problema viene cuando aplico ese estereotipo al trabajo. ¿Qué sucede? Que hay dos tipos de estereotipos. El descriptivo, que quiere decir cómo son las mujeres, cómo creo yo que son las mujeres. Y el problema es que ese estereotipo no encaja con los atributos que pensamos que tienen los líderes en la empresa. Ese estereotipo de amable, sensible, empática, etcétera, no encaja con lo que pensamos que son los atributos del éxito del líder de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que esas mujeres no las vemos como líderes. Y luego está el estereotipo prescriptivo, que es como yo creo que deben de ser las mujeres. Y este estereotipo, al ser prescriptivo, si tú no lo cumples, porque es un estándar normativo, una forma que habría que cumplir, tienes penalizaciones. Y esas penalizaciones, en este caso, es que esas mujeres que son líderes no nos gustan porque nos parecen que son agresivas, nos parecen que son demasiado mandonas, nos parece que son abrasivas, etcétera, ¿no? Y estos son los sesgos de género. Estos son los sesgos de género que operan en el entorno profesional, ¿no? Entonces, hay muchos sesgos de género. Los más importantes son estos que os traigo aquí. El de rendimiento. El de rendimiento significa que una mujer tiene que demostrar más que un hombre. No se valora igual el rendimiento de un hombre que una mujer. No se valora igual el potencial de una mujer que de un hombre, ¿no? De esto hay infinidad de estudios. El que os he comentado de los currículums está hecho en muchas partes, ¿no? El rendimiento de atribución consiste en que a las mujeres no se les otorga el mismo crédito que a los hombres. Por ejemplo, hay estudios que nos demuestran cuando se hace un trabajo en grupo, siempre se atribuye mayor mérito a los hombres y se les juzga más competentes y más líderes, porque no hay información específica de quién ha desarrollado una cosa. En cambio, si a esas mismas personas les das los que están jugando rendimiento, les das su rendimiento por separado, las evaluaciones suben y son muy parejas, ¿no? Otro ejemplo que podemos ver en el sesgo de atribución es que a las mujeres se les interrumpe mucho más. Hay estudios que nos dicen que hasta 3 veces más. Luego está este sesgo de aprecio que os he dicho, ¿no? Que es, si cumple el estereotipo de mujer, me gusta, pero entonces no me parece líder. Y si es líder, no me gusta, ¿no? Hay un estudio muy conocido que se llama Heidi Rosen, de la Universidad de Columbia, que lo hizo. Esta mujer existe en la realidad y es una persona muy conocida en Silicon Valley en la parte de Venture Capital, ¿no? Y tiene un networking muy potente. Entonces, en este caso, se narra su historia de cómo activa su networking para conseguir sus objetivos. Entonces, lo que hizo un profesor de Columbia fue que le dio a la mitad de la clase ese caso, se llamaba Heidi, y la otra mitad se llamaba Howard, pero era el mismo caso. Y luego los encuestó online. Entonces, ¿qué pasó? Pues que todo el mundo dijo, oye, estas personas son competentes, son muy buenas, pero dijeron, a mi Heidi no me gusta y yo no quiero trabajar con ella y me parece que es demasiado egoísta. Y Howard dijeron, este tío me gusta, esta persona me gusta y a mí me gustaría trabajar con él. Este caso es muy famoso, pero nos explica claramente el sesgo de aprecio. Luego está el sesgo de maternidad, que es que, bueno, que cuando las mujeres son madres, automáticamente bajan sus evaluaciones, su percepción de compromiso, incluso su percepción de competencia. Y hay muchos estudios y análisis que lo prueban, ¿no? Y el último es sesgo de datos, que quiere decir que utilizamos todos los datos
juntos pensando que valen para toda la población y generalmente están basados en la figura del hombre y a veces no son válidos para las mujeres. Un ejemplo que podemos ver en esto es, por ejemplo, la vestimenta técnica, ¿no? O incluso los chalecos. Hay un caso bastante famoso también de los chalecos de balas de Estados Unidos, pues que las mujeres no se los pueden poner porque no se tuvieran en cuenta bueno, pues que las mujeres tienen pecho. Bueno, entonces, ¿qué se resume de todo esto? Si a las mujeres se les valora menos, se les estima con menor potencial, se les atribuye menos mérito del que corresponde y no nos gusta si son líderes, no compiten en igualdad de oportunidades. Entonces, yo sostengo que los sesgos de género es uno de los obstáculos más importantes de las mujeres en la pirámide corporativa, que no se ve, que no se percibe, no se conoce. Entonces, si no se conoce, no se diagnostica, es difícil que se ataque, ¿no? Bueno, entonces yo quería que me comentarais de esto que hemos visto. Es una pregunta muy corta. Me gustaría, ¿qué opináis de los sesgos de género? Creo que existen y su impacto es importante. Creo que existen, pero tienen poco impacto, o realmente yo no creo que existan. Estáis respondiendo. Sobre los sesgos de género, la verdad, o sea, hay una conferencia entera de 1 hora. Aquí os lo he contado en 5 minutos, pero es un tema importante. Vale, yo creo que habéis respondido ya. Voy a compartir los resultados. Bueno, pues mira, de 15 personas que habéis respondido, el 93% ha dicho que cree que su impacto es importante y una persona que cree que no, pero bueno, por lo menos todos estamos de acuerdo en que sí existen, ¿no? Bueno, pues visto esto, pongamos soluciones, ¿no? Entonces, yo propongo 3 soluciones, 3 tipos de soluciones. La primera es construyamos esa motivación, pongamos esta motivación para que las mujeres también quieran subir en la escala corporativa. Entonces, primero, redefinamos qué es lo que tiene éxito en nuestra empresa, ¿no? Todas las empresas tienen un modelo de líder, ¿no? Escrito o no, porque hay personas que lo han ocupado esos puestos y para nosotros se nos forma la cabeza que es ese modelo, ¿no? Yo lo que propongo es que las empresas lo escriban, que escriban qué comportamientos, qué actitudes, qué estilo, qué valores son los que queremos en nuestra empresa como líderes y que cuando lo hagamos incluyamos esos estilos, esos comportamientos que pueden ser más comunes a las mujeres y que son igualmente efectivos. Y una vez que lo tengamos escrito, que nos aseguremos que se aplican las evaluaciones. En segundo lugar, construyamos esa motivación, porque esto se puede hacer de 3 maneras. Para esto tenemos que saber que las mujeres, si creen que tienen una oportunidad de llegar, una oportunidad de ganar, compiten. Y esto nos lo dicen muchos estudios. Entonces, si ellas creen que pueden llegar arriba del todo, lo van a intentar. Esto lo podemos lograr redefiniendo este modelo que he comentado antes, también haciendo que la empresa realmente valore esa diversidad de género y que nos lo creamos, que veamos que la empresa realmente valora el capital que le puede tener esta diversidad. em, y viendo role models que me digan, yo me reflejo en esa persona, yo veo que esta mujer lo ha conseguido y creo que yo también lo puedo hacer, ¿no? Esa es una manera, que las mujeres crean que pueden llegar. La segunda, esa motivación se puede construir si conseguimos que las mujeres hagan una contribución importante con su trabajo. Diversos estudios nos dicen que las mujeres valoran en mayor medida que los hombres tener un propósito, un significado en su trabajo, lograr una contribución importante, sea a través de la misión de la empresa, sea porque tengo autonomía en realizar mis trabajos, sea porque soy capaz de aplicar mis fortalezas, sea porque veo el impacto de lo que hago, ¿no? Y esto es un factor más importante para las mujeres, ¿no? Y por último, también ellas necesitan recibir una aportación valiosa de la empresa, que se traduce en 2 cosas: ver que continúan aprendiendo y creciendo profesionalmente y segundo, que tienen un reconocimiento justo por sus logros. De nuevo, en los estudios nos dicen que esto es más importante para las mujeres que para los hombres. Y en tercer lugar, muy importante, flexibilizar esa dedicación para poder compatibilizar sus intereses personales y profesionales. Por supuesto que para toda la empresa, no solo para las mujeres, para toda la empresa. Lo que sucede es que para esto, para las mujeres, hasta ahora al menos ha sido más importante, ¿no? Tenemos estudios que nos dicen que el 70% de las mujeres que dejaron de trabajar para cuidar a sus hijos no lo hubieran hecho si hubieran dispuesto de opciones flexibles. Y también estos estudios nos dicen que si ellas tienen opciones de flexibilidad, ni trabajan a tiempo parcial y mantienen las mismas horas de trabajo. En primer lugar, motivar a las mujeres para la escalada. En segundo lugar, vamos a capacitar a las mujeres en esta escalada. Y aquí propongo 3 cosas. Uno, ese tema que hemos visto de falta de confianza, que es un tema muy común que está en muchos estudios, se puede construir, lo puede construir la empresa, los managers y las propias mujeres. Os pongo un ejemplo.
la empresa, o por ejemplo, puede dar una muestra inequívoca de su apoyo a esas personas que le parecen valiosas y cuenta con ellos. Puede desde organizar una comida del CEO con ese grupo de personas y transmitirles esa confianza de apoyo a reuniones con un directivo u otros aspectos periódicos. Esto se puede hacer y hay vías para hacerlo. En segundo lugar, proporcionemos esas herramientas, proporcionemos formación para gestionar mi carrera, para ver cómo tengo que gestionar mi imagen, para gestionar mis relaciones. Si el networking es esencial, facilitémoslo. Pongamos el networking durante horario laboral, a las 11 de la mañana, que todo el mundo pueda ir y no a las 7, 8 de la tarde, donde a lo mejor a mí me resulta más difícil. Hagamos sesiones de speed networking. Esto funciona mucho y lo hemos hecho en empresas donde chicas jóvenes tienen oportunidad de establecer conversaciones de 10 minutos con altos directivos, que de otra forma les resulta más complicado, ¿no? Ayudemos, proporcionemos las herramientas necesarias y probablemente de nuevo tienen que estar a disposición de toda la empresa, ¿no? No solamente las mujeres. Lo que pasa en este caso las mujeres, insisto, en que es más importante. En tercer lugar, señalemos, busquemos quiénes son las mujeres de alto rendimiento. Hagamos esa evaluación de manera formal y una vez que sepamos quiénes son, porque muchas empresas no lo saben, acompañémoslas, pongámoslas en una cartera de gestión de recursos humanos, que esté pendiente de ellas y de la evolución de su carrera. Pongámosle un mentor, busquémosles sponsors. Además, diseñemos plan de carrera para que nos aseguramos que estas mujeres que tienen más posibilidades de llegar adquieren la experiencia necesaria, están en los puestos, están en las rotaciones necesarias, en los planes de sucesión para que puedan llegar. Y pongamos indicadores, hagamos un cuadro de mando que nos asegure que hacemos un seguimiento de este grupo de talento y que evoluciona conforme a los objetivos que nos hayamos puesto. En segundo punto, capacitemos a las mujeres a escalar. Y por último, en tercer lugar, y más importante, construyamos un entorno favorable, un entorno que sea imparcial, ¿no? De tres formas, ¿no? Uno, esa caja de Pandora hay que cerrarla, esos sesgos de género hay que atacarlos y esto es posible de varias maneras, ¿no? El paso más básico es un training, ¿no? Pero no basta con hacer un training, ¿no? Hay que dar herramientas para que las personas sean capaces de actuar sobre esos sesgos de género. Hay una herramienta que es muy sencilla, que os la digo ya para que la apliquemos todos, porque insisto que los sesgos los tenemos todos, las mujeres también, que es cambiar el sexo del sujeto. O sea, si yo estoy evaluando a una persona y estoy emitiendo un juicio sobre ella y es una mujer, tengo que pensar, si fuera un hombre, diría lo mismo, tendría el mismo juicio, me parecía X. Eso es una herramienta sencilla, ¿no? Pero hay más, por ejemplo, está demostrado también por la teoría de la sabiduría de las masas que el promedio de una decisión es mejor que una decisión única. Es decir, si a la hora de evaluar, por ejemplo, si una persona tiene que promocionar a cierto puesto, puedes coger la opinión de una persona, la opinión de otra y hacer un promedio de esta, si es algo que es promediable, o varios comités. Y está demostrado que esa decisión es más objetiva y conduce a un mejor resultado, ¿no? Hay muchas más herramientas, ¿no? Pero no solo este training que hemos dicho, también hay otras herramientas que ayudan a tomar una mejor actuación individual y menos sesgada. Por ejemplo, está demostrado también por varios estudios que la rendición de cuentas reduce los sesgos de género. Porque si sabemos que tenemos que explicar nuestra decisión, nos esforzamos más, buscamos más información y la miramos de una forma más objetiva, dejándonos influir menos por nuestros sesgos de género. Una cosa que no os he comentado antes, que aprovecho, los sesgos de género, los estereotipos son tan fuertes que condicionan no solo la opinión que tengo de algo, sino dónde focalizo mi atención, la que conviene a mi sesgo, a mi estereotipo, cómo interpreto esa información. Por ejemplo, si yo digo a una persona que es un team player, que es un buen team player, este sesgo me puede llevar a que a las mujeres me parece que es un follower, que no es una líder, sino que siga a los demás. Y en cambio a los hombres me parece que es un liderazgo. Esto está estudiado también, ¿no? O sea, cómo interpreto esa información. Y no solo eso, sino lo que recuerdo. Solo recuerdo lo que conviene a mi estereotipo, ¿no? Por eso, si a mí me dicen, oye, tienes que rendir cuentas, me preocupo mucho más. Busco más información, la interpreto mejor y llego a una decisión mejor, ¿no? También hay decisiones organizativas que tienen éxito, por supuesto, pues el nombrar un responsable de diversidad, un comité de diversidad o un grupo de trabajo que se enfoque en la diversidad. Si esto se hace bien, si tiene medios, tiene recursos y tiene rango de organización, hay estudios en Estados Unidos que nos demuestran que los porcentajes de diversidad
en rangos directivos, no solo de mujeres, sino de minorías étnicas, etcétera, progresan de manera importante al cabo de unos años, ¿no? Pero la palanca más importante es lo que pongo ahí, el behavioral design, que ahora os hablo en la siguiente hoja, ¿vale? Eso es lo primer lugar. En segundo lugar, ¿qué podemos hacer? Asegurar que haya una oportunidad, al menos que haya una oportunidad para las mujeres, porque yo os he comentado antes que si esa oportunidad existe, las mujeres lo intentan. ¿Qué podemos hacer aquí? Poner objetivos. Si ponemos objetivos de directivas, es una oportunidad evidente. Y hay organizaciones en nuestro país que lo han hecho. El Banco Santander, Repsol, Iberdrola, el Royal Scotland, etcétera, que han puesto estos objetivos de directivas, por ejemplo, un 30% para el 2025 y los han hecho públicos. Esto es una oportunidad. Y luego hay hay más maneras, pero aquí os comento dos, ¿no? Las cuotas. Bueno, las cuotas es evidente que dar una oportunidad. Las cuotas funcionan, son polémicas. Yo, si queréis, hablamos después de ellas, pero vamos, funcionan. Y han funcionado, por ejemplo, a la hora de conseguir un 30% de consejeras en las empresas cotizadas en nuestro país. Por ahora en el IBEX. En el resto de empresas aún están en el 20 y pico por ciento. Hay otra cuota mucho menos conflictiva, que es la cuota running, que lo veis ahí, ¿no? Que dan Dan Rooney, pues fue seleccionador, era propietario de un equipo de béisbol y él lo que dijo es, oye, yo veo que aquí que los coaches que mejor resultado tienen son los de raza negra o incluso los hispanos y veo que no llegan a los puestos. Así que voy a decir que en la terna final de candidatos siempre te que haber una persona de estas razas. Bueno, pues esta regla se ha aplicado en las empresas para las mujeres y es más fácil, es que en el conjunto final de candidatos que al menos haya una mujer, ¿no? No tienes por qué escogerla, pero por lo menos está esa oportunidad, ¿no? Y el tercer punto es tecnología para diversidad e inclusión. Existen más de 100 empresas, la gran mayoría de ellas startups que crecen mucho, tecnológicos, que nos ayudan a tomar estas decisiones de una forma más objetiva, ¿no? Desde currículos ciegos, por ejemplo, que tú haces la selección sin saber el nombre y nada que te induzca al género de las personas, hasta aplicaciones que te avisan si tus conversaciones o tus reflexiones son menos sesgadas, son sesgadas. Por ejemplo, una empresa que tiene un software de inteligencia artificial que se mete en las conversaciones de la compañía, pues a lo mejor en Teams o en Slack, y si ve comentarios que le parece que son sesgados, te lo dice, te avisa, te hace un pop-up. Quizás algo invasivo, pero bueno, que quiero que sepáis que esto exista. Os quiero hablar un momento, lo que os he comentado, del behavioral design, ¿no? El behavioral design viene de las ciencias del comportamiento, ¿no? Las ciencias del comportamiento y de behavioral economics, de entender por qué las personas se comportan de una determinada manera, ¿no? Entonces, behavioral design, que en español lo podemos traducir como técnicas de la conducta, técnicas conductuales, lo que busca es cambiar nuestros comportamientos, no incidiendo en la mentalidad o en tu actitud, que es algo muy difícil de cambiar, sino actuando sobre los procesos, sobre esos sistemas, sobre la norma social. Y el ejemplo que os voy a poner aquí es un ejemplo muy conocido, probablemente varias personas de las que estáis lo conocéis, pero es muy ilustrativo, ¿no? Que son las orquestas de élite de Estados Unidos, ¿no? En los años 70, estas orquestas únicamente tenían un 5% de mujeres, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues que, como sabéis, para acceder a una orquesta, pues hay que hacer una audición, ¿no? Hay que tocar el instrumento. Y lo que sucedía era que los que accedían a estos puestos solían ser casi siempre los pupilos de los directores, los alumnos de los directores de orquesta. Hasta que al final, pues los responsables de orquesta dijeron, oye, ya está bien, vamos a hacer que esto sea más imparcial. Y pusieron una cortina negra, de tal forma que no se veía quién audicionaba. ¿Y qué pasó con esto? Pues que hubo un efecto inintencionado, pero muy importante, que las mujeres pasaron a ronda final entre un 30 y un 50% más. Y ahora, hoy día, las mujeres ocupan más del 40% de estas orquestas, no solo por esto, pero por más motivos. Esto es behavioral design, es una intervención en el proceso generalmente sencilla que cambia radicalmente el resultado porque es capaz de eliminar o neutralizar o reducir esos sesgos de género, ¿no? Hay muchísimas medidas de behavioral design, la gran mayoría de ellas probadas. Es un campo excitante, a mi parecer, que es relativamente nuevo, a lo mejor hace 3, 4 años o 5 quizá, iniciado en Estados Unidos. Aquí hay varias muestras, os voy a comentar solo dos por tiempo y por no extenderme. Las pruebas ciegas, ¿no? Os tengo que comentar estas dos, las pruebas y las entrevistas. Tenemos que saber que una forma muy habitual de entrar a las empresas es que te hagan una entrevista, ¿no? Eso es súper habitual. Lo que pasa es que si esa entrevista no está estructurada, más o menos cada uno pregunta una cosa antes o después, más o menos difícil, está demostrado que es el factor
que menos relación tiene con el rendimiento posterior, que menos relación tiene, o sea, menos correlación tiene. O sea, está demostrado que esas entrevistas no te conducen necesariamente a coger al mejor candidato. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues hacer dos cosas. Uno, poner un test, una prueba del trabajo a realizar, porque eso es lo que se ha demostrado que tiene mayor correlación con la calidad, el rendimiento posterior en ese trabajo. Y ese test, esa prueba del trabajo a realizar, por supuesto es ciega. Tú no sabes quién lo está haciendo. ¿Y qué ha pasado? Que hay empresas de tecnología que hacen esto, que nos dicen que, oye, que el 60% de los que finalmente contratan son minorías que no se hubieran contratado. Por ejemplo, gente de otras razas, gente que proviene de universidades que no son de élite, mujeres, etcétera, porque eliminas el sesgo totalmente, ¿no? Y lo otro que os quiero comentar son las entrevistas estructuradas. Sí que es el segundo factor que más correlaciona con el rendimiento, ¿no? O sea, la entrevista estructurada es que tú de antemano tienes definidas qué preguntas vas a hacer a todos los candidatos. A todos los candidatos les haces las mismas preguntas y en el mismo orden y les das el mismo tiempo y luego las evalúas contra una tabla que ya tienes previamente definidas. Y eso, como os digo, es el segundo factor que más correlaciona con el rendimiento posterior y contribuye notablemente a reducir el sesgo. Hay muchísimas, no me da tiempo a contároslas, pero hay muchas, ¿no? Pero las técnicas conductuales es de lo que más potencia tiene, ¿no? Y para ponerse en marcha, no me quiero extender, pero solo digo que si hay que ponerse en marcha, hay que tomárselo en serio. Porque, a ver, aquí en el 2017 McKinsey vio en 60 empresas que son 17% tenía resultados. En el 2020, el año anterior, hace nada, de 60 empresas que decían que eran pro diversidad e inclusión, solamente un 38% tenía personal dedicado a este tema. Si no tienes gente dedicada, por mucho que digas, es que no se hace nada, ¿no? Otro estudio de BCG dicen, enorme, 17.000 personas en 21 países. El 90% de las empresas dicen, yo tengo medidas de diversidad. Y las mujeres que dicen, solamente un 27% se beneficia de ello. ¿Por qué es esto? Porque las empresas están llevando a cabo medidas que no son las más relevantes, ¿no? Bueno, entonces, si nos lo tomamos en serio, si las empresas quieren hacer esto, primero hay que aceptar que esto es un problema, primero hay que aceptarlo, porque muchas empresas lo niegan. Dicen, yo no tengo un problema de mujeres, yo no tengo este problema, etcétera. Hay que diagnosticarlo, hay que discutirlo, hay que ver cómo lo cogemos, priorizar y acción. Y como cualquier proyecto de empresa, si la empresa es seria en aprovechar el talento de sus mujeres, pues tiene que poner un objetivo, como en todos los proyectos de empresa, recursos, un responsable, un plan de acción y decidir qué acciones va a realizar. Y hay que experimentar, porque estas técnicas conductuales que os he dicho son experimentos que tenemos que medir y ver si dan resultado. Bueno, y esta es mi última pregunta. Y sí que me gustaría saber si vosotros creéis si vuestra empresa estaría lista para actuar. Sí, porque tiene interés y voluntad reales. Sí, pero solo para cumplir y mejorar imagen. Alguna parte o departamento sí, pero no es generalizado. Ya estamos actuando y mucho. Ya estamos haciendo algo, pero poco. No lo sé o no lo creo. A ver qué opináis. ¿Vale? ¿Estáis respondiendo? Ok. Vale, yo creo que ya está. Ah, nos está moviendo un poco. Vale, voy a compartir. Voy a compartir los resultados. Bueno, pues mira, está fenomenal porque un 27% ha dicho que sí tiene interés en preguntas reales y eso es bastante, ¿eh? 4 personas bastante, eso es un 27%, pues está fenomenal. Para mejorar la imagen un 13%, alguna parte sí, el 20%, ya estamos actuando y mucho, está fenomenal. Ese 7% se lo podíamos probablemente sumar al anterior, ¿no? Estamos haciendo algo, pero poco, no lo sé, no lo creo. Bueno, pues es bastante variado, como veis, ¿no? Muy bien, pues yo lo único que quiero comentaros es, bueno, todo esto que os he comentado es mis ideas, la tesis que sostengo en mi libro es la obra de las directivas, por qué las mujeres no ascienden en la pirámide corporativa y qué hacer para conseguirlo. Y solo quiero dar dos mensajes de este libro. Uno, que tiene la información estructurada en capas. Si no tienes tiempo y quieres verlo muy rápido, todos los capítulos tienen un resumen de un par de hojas que te puedes leer a toda pastilla. Y si quieres información, todos los datos que os he dado al detalle, lo tienes aquí, profundizando en las evidencias, ¿no? O sea, está estructurada en capas. Y segundo, es un libro orientado a la acción, porque tiene todos los resúmenes de medidas y tiene los anexos que están priorizadas las medidas, listados de medidas, etcétera, ¿no? Y nada más.
mi resumen es este, ¿no? Esos 3 tipos de factores que dificultan la carrera de las mujeres, ese entorno sesgado que no es imparcial, esa falta de gestión que a veces tenemos las mujeres de esas herramientas clave y que nos faltan elementos que nos retengan y nos impulsen, ¿no? Y que se puede hacer estos 3 tipos de movilidades que hemos dicho, ¿no? Construir esa motivación, capacitar y ayudar a construir ese entorno imparcial con estas técnicas conductuales. Y para pasar a la acción, aceptemos que aquí hay un problema, que aquí hay un potencial, que aquí hay una oportunidad, un diagnóstico para saber dónde tenemos que enfocarnos y acción, ¿no? Compromiso, objetivos y recursos. Y aquí termino. Muchas gracias por estar aquí hoy. Ahí tenéis mis datos. Si queréis contactarme para lo que sea, pues ahí está. Muchísimas Y gracias, voy a dejar de Silvia. compartir pantalla ahora mismo. Muchísimas gracias. La verdad, como siempre, muy, muy inspirador y con un montón de datos pues muy relevantes. No sé si hay alguna pregunta que se haya escrito en el chat, Cristina, que tengamos que hacer ahora o alguna pregunta que queráis. Sí, preguntas como tal. Bueno, preguntaba Carolina si todos estos datos son de España o mundiales al inicio de la presentación, Silvia. En, en general, cuando nombro datos de estudios, suelen ser de Estados Unidos o de Inglaterra. Los datos que he dicho de 16% de mujeres directivas, esos en España, y 3% y 34%, esos sí que son de España y son del año pasado, de 2020, eso sí. Y los datos de estudios, en general, como digo, son extranjeros, excepto cuando es España, que lo he mencionado. Sí, yo creo que ha sido más duda quizá al principio, pero luego es verdad que nos ha ido clarificando y nos ha ido diciendo lo que era España. No hay más preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora, que tenemos todavía 5 minutos. Yo Hay un tengo comentario aquí una aquí. intervención de Luis que me interesa. No sé si Luis quiere Ah, comentarnos qué es esto sobre el tenis. No sé, Luis, ¿lo quieres comentar o no sé si así sí estás, Luis? Sí, en el tema del tenis, que yo he ido a simposium como entrenador, aparte de mi parte de docente, pues se constató que los países del este tenían un montón de entrenadoras y eso facilitaba mucho, no solo a las chicas que siguieran para adelante, sino que había muchos jugadores con entrenadoras desde pequeños. Vimos que nosotros, que teníamos un potencial muy grande en España, pues el tenis masculino estaba muy bien, pero teníamos una carencia enorme de masa de jugadoras que estuvieran compitiendo en el tenis femenino. Y entonces se promocionó mucho en la escuela de entrenadores el que las chicas se quedaran como entrenadoras, que hubieran menos cortapisas para que pudieran desarrollar su carrera, porque en el tenis no es como en la otra parte de mi vida, que es la educación estatal, pues lo que prima es el resultado. Si las chicas funcionan y dan una tranquilidad a los chavales, saben enfocar mejor los problemas, los conflictos, pues vamos a hacerlo. Igual que si hay que separar chicos y chicas, pues se hace. Pero si esto funciona, vamos a por ello. Lo que no podemos hacer es pasar las oportunidades. Muy interesante, Luis. Muchas gracias. ¿Sabes si hay algún estudio al respecto? ¿Tú lo conoces? No, se estuvo hablando del tenis ruso y del tenis en el este de Europa y Vale. que allí sí se promocionaba, bueno, pues no había tantas cortapisas ni tal vez el sesgo era por una cultura distinta, el sesgo no era tan pronunciado como en España, que las chicas, bueno, como entrenadoras, pues la verdad Vale. no eran bien vistas. Ok, muchas gracias, muy interesante, Luis. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Aprovechando que nos quedan un par de minutillos. Sí, Alba. a mí me gusta. Tengo un comentario y una pregunta. En la última votación, la verdad que dudé que votar sobre mi empresa porque han establecido una de las medidas que has mencionado, han establecido un departamento para la diversidad e inclusión y se está haciendo muchas iniciativas en este sentido. Pero estamos acabando una reestructuración y aún se están acabando de publicar los cuadros de liderazgo y es curioso ver el porcentaje de mujeres que hay es mínimo, minimísimo. Entonces, bueno, a lo mejor es cuestión simplemente de que hace falta tiempo para que las medidas surtan efecto. Pero el porcentaje, Alba, ¿el porcentaje es menor que antes de la reestructuración o es que antes no se sabía? No es menor, pero es que
era muy bajo y sigue siendo muy bajo. Sigue siendo muy bajo. O sea, Bueno, de cuadros de pues, una o dos mujeres por cada 10 hombres en cada línea de negocio, digamos. ya. Es, Bueno, pero bueno, sí, por lo y menos esa siempre medida que has suele, dicho es buena, ¿eh? O sea, por lo menos hacer bueno, ese departamento es un comienzo. sí, no, desde luego, y se está moviendo mucho, pero llama la atención eso y además siempre suelen ser en posiciones en las que, pues estereotipadas, ¿no? Con esa carga más comunitaria, pues comunicaciones, HR, Así es, sí. ¿no? Así es, así Y es. la duda que tenía es, el liderazgo hoy en día que está yendo en torno o está adquiriendo más la figura de más humana, ¿no? De más transparente, más humilde, teniendo en cuenta más la opinión. ¿Cómo ves que esté afectando eso a la hora de cambiar esos estereotipos de decir, pues si una mujer es líder, no me gusta, ¿no? Porque Sí, ahora sí, si el líder si el modelo de líder está cambiando, sí. O sea, a ver, efectivamente esto evoluciona a mejor, indudablemente. Lo que pasa es que evoluciona muy lentamente. Entonces, sí que es cierto que constantemente vemos en los papeles de las empresas de recursos humanos, los papeles de pensamiento y las valoraciones, no solo las valoraciones, sino los criterios que se usan para valorar, es cierto que cada vez se valoran más factores pues, como empatía, ¿no? El trabajo en equipo, consenso, etcétera, que generalmente son factores que los datos nos dicen que utilizan más las mujeres, ¿no? Y eso es positivo, no solo para las mujeres, sino para la empresa en general y para los empleados en general, ¿no? Lo que pasa es que eso no incide sobre los estereotipos, ¿no? O sea, los estereotipos siguen siendo el mismo. Lo que tenemos que ser capaces es de esos factores que decimos que tienen que cumplir los líderes, ¿no? Aplicarlos luego en las evaluaciones de forma imparcial. Y si eso lo conseguimos, efectivamente, eso va a ir mejorando, ¿no? Va a ir mejorando poco a poco, ¿no? Mm. Yo creo que eso evoluciona a favor, está claro. Carolina, tenías, ¿no? Creo, ¿no? Tienes la mano levantada. Hola, sí, hola, Sí, buenas Silvia, muchas gracias. hola. Ha sido muy interesante. Yo tengo una perspectiva un poco distinta porque trabajo en Suecia. Entonces, digamos que supongo que conocerás un poco los países nórdicos, ¿no? Ujú, ujú. Y bueno, digamos que la igualdad de género está bastante conseguida. Obviamente queda un camino muy largo y como tú dices, los estereotipos siguen, o los sesgos siguen estando ahí. Pero es que yo quería preguntarte qué opinas, porque me pone de muy mala leche ver cuando me meto en las career websites y veo que ponen diversity groups, women. Y me molesta porque pienso, ¿por qué somos un diversity group si somos el 50% de la Sí, población? señora. No puedo estar más de Entonces, acuerdo. vale, quería preguntarle a alguien que sea especialista de esto para poder hablar de esto abiertamente sin que me miren raros, ¿sabes? Totalmente. Mira, yo, Carolina, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, las mujeres Sí, no somos una minoría, efectivamente somos claro, el 50% de la población, ¿no? Lo que pasa es que exactamente. lo que pasa es lo siguiente, que en los cuadros directivos sí somos una minoría. En los cuadros directivos un Sí, 20% es una minoría. Si vas a empresas tradicionalmente masculinas, como tecnológicas, como industria, como etcétera, ese porcentaje sí, baja al 15%, y ahí sí hay una minoría. Entonces, yo, por eso es verdad que yo intento no hablar de diversidad de género, intento hablar de la mujer profesional, porque tienes razón, sí, porque sí, el sí, tema sí, de ser diversidad como que nos lleva a ser una minoría y una cosa, pues eso, pequeña, anecdótica, que no es así, ¿no? exacto, No es así. sí. Entonces, O sea que tú yo también estás de intento acuerdo hablar, con esto, sí, ¿no? sí, estoy de acuerdo, yo intento Vale, hablar de la mujer profesional. Ahora sí que es sí, verdad, como te digo, que cuando vas arriba a la pirámide, efectivamente es una minoría, y ese es el tema que tiene. vale. Pero vamos, no puedo estar más de acuerdo, Carolina. Pues muchas gracias por tu perspectiva. A partir de ahora voy a cambiar cómo me refiero a este tema. Muchas gracias por tu intervención. Gracias. Isabel, te querías hablar, ¿verdad? No se te oye. Perdona, que no me da cuenta, que gracias por la charla, muy interesante y de mucho valor, ¿no? Porque tiene todo ese entramado de encuestas, de estudios y demás que muchas veces necesitamos para poder
por desgracia, dar valor a lo que estamos hablando, ¿no? Quería poner en relación, a ver qué te parece, cómo lo unes tú, la charla que tuvimos con María Calvo hace unos días, ¿te acuerdas? Sí. En donde ella hablaba también de una especie de crisis de lo femenino, más allá de pues, todas estas igualdades o desigualdades que se están produciendo dentro de lo que es el ámbito de la diversidad femenina en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú eso que ella hablaba en relación al trabajo que tú has hecho sobre el tema de que las mujeres tienen esa esencia femenina que no está contemplada ni siquiera en ellas, que las organizaciones necesitan incorporar esa parte más femenina, independientemente de todo lo que tú has dicho, que son acciones claras, ¿no? Pero que es como mucho más profundo, ¿no? Sobre la propia mujer y lo que es ser una mujer, ¿no? O ser esa parte polaridad femenina dentro de la sociedad y de las propias organizaciones. Sí, yo estuve en la charla de María que me interesó mucho. A ver, yo diría que María opera efectivamente en un campo más profundo del que estoy tratando yo, ¿no? Que es efectivamente el humanismo, ¿no? Y la esencia del ser casi te diría, ¿no? Pero bueno, pero sí puedo apuntar a lo que dices varias cosas, ¿no? Yo de nuevo, yo es que necesito responder con datos porque si no todo es opinativo, ¿no? Pero vamos, los estudios nos dicen que hay varios estudios que nos dicen que los equipos mixtos de mujeres y hombres frente a unos solo hombres son, por ejemplo, más generosos y más equitativos, porque se han hecho experimentos al respecto, varios, ¿no? Son más generosos y más equitativos, ayudan más y colaboran más, ¿no? También son más humanos, también que toman mejores decisiones, ¿no? Hay un estudio bastante interesante de un análisis de 600 toma de decisiones a lo largo de varios años, que se vio que cuando un equipo mixto de hombres y mujeres toma decisiones versus uno únicamente de hombres, mejora esas decisiones en 15 puntos, ¿no? Que es mucho, ¿no? En 15 puntos, ¿no? Entonces, también McKinsey ya ha visto también en varios estudios que las mujeres aplican más unos tipos de comportamiento que se estiman que dan mejores resultados porque inciden de una forma mayor en la satisfacción del empleado, ¿no? Estoy hablando que las mujeres utilizan significativamente, de manera estadística más, la decisión por consenso, el role modeling, no recuerdo ahora que tocamos a más, pero vamos, como 3 o 4 comportamientos que se ven que son más efectivos en lograr resultados y las mujeres los aplican más que los hombres, ¿no? Entonces, sí que hay información, y esto pues lo cuento en mi libro, que nos dice que el tener más mujeres en los equipos hace la empresa más humana. Hace la empresa más humana, más generosa, más colaborativa, se gestiona mejor el conflicto. Hay otro estudio que nos dice que se gestiona mejor el conflicto y no resisto a no contaros este estudio de MIT, que me parece la bomba cuando lo descubrí hace varios años. MIT, que yo les doy mucho crédito, lo hizo justo con Harvard. Ellos quisieron ver cómo se medía el coeficiente intelectual de los grupos, ¿no? De los equipos, porque ya el intelectual individual estaba ya muy trillado, cómo se medía si un grupo es inteligente o no, ¿no? Entonces ellos lo midieron y llegaron a la conclusión de que un equipo, un grupo de personas es más inteligente si cumple esos 3 factores. Uno, si todas las personas que están en ese grupo son capaces de aportar, obtienen mejores resultados, tienen mejor inteligencia que si solamente hablan uno o dos, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Que todos aporten en tal. Segundo, si hay mayor inteligencia social, es decir, que tú entiendes lo que está diciendo la otra persona, comprendes por dónde va, sus intereses, etcétera. Y tercero, si hay más mujeres, ese grupo es más inteligente porque las mujeres son mejores en inteligencia social. Esto lo dice MIT, yo no me lo estoy inventando. Entonces, esos equipos, incluso si tienen más mujeres, son más inteligentes, son más humanos, son más colaborativos, gestionan mejor el conflicto, etcétera. Esto nos dicen los estudios. Luego podemos tener nuestra opinión, pero esto son los datos, ¿no? Muchísimas gracias, Silvia, por todo. Muchísimas gracias a todos vosotros que habéis estado ahí compartiendo una vez más unas conversaciones que son este formato que ya desde el inicio de la pandemia pues sacamos y que la verdad es que habéis contribuido a que sea un éxito constante y de hecho pues aquí continuamos. Gracias, Silvia, otra vez por tu tiempo, por tu sabiduría compartida y nada, pues pronto estaremos en otras conversaciones así que os esperamos a todos y esperamos que sigan siendo de interés para todos vosotros y todas vosotras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yolanda, y gracias. Y Carolina, perdón, mi libro todavía no está en inglés. El libro está en Amazon, pero está en español. Bueno, pues muchas gracias, Yolanda, y muchas gracias a todos. Feliz semana. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Buenas tardes.